Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Queridos amigos, ya de regreso. Muchísimas gracias. Gracias, Sara, por guardar este changarro como se debe. Muchas gracias por cuidarte, porque eso es lo que deberíamos hacer todos. Muchas gracias. Sí, tuve por ahí un enfriamiento brusco que casi se convierte en bronquitis. El asunto es que sí, cuídense, porque aquí lo decimos mucho, pero aquí servidora. Vamos a ver las estrellas. Ándale, vamos a ver las estrellas. Y no vi ni estrellas y me di un enfriamiento espantoso. Así es que a cuidarnos, y de verdad muchísimas gracias a todas las personas por sus lindos mensajes de mejoría. Ya estoy súper bien y ya a darle que es mole de olla. Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Y comuníquense a nuestras redes, por supuesto, y a nuestros teléfonos. Exactamente, mi querida Ame. Ya es momento de que arranquen junto con nosotros en esta ocasión a la mitad de semana, ombliguito de semana, para que nos puedan seguir efectivamente en redes sociales. Ahí a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. También agradecerles a todos aquellos que nos están acompañando en radio, en televisión, vía streaming en www.rtq.mx. De todo corazón, gracias y un besote enorme hasta donde se encuentren. Ojalá, como siempre, hagan favor de mandar mensajitos a nuestras redes para saber desde dónde nos siguen. Hay personas en Colombia, hay quienes nos siguen desde Ecuador, quienes están en Canadá, en España. De todo corazón, gracias y un beso gigantesco para que les llegue hasta donde se encuentren. Y obviamente, pues sí, nosotros estamos empezando este día un poquito más fresco que los anteriores, pero hay que cuidarse. Mi querida Ame, me queda claro que ya llegaste con toda la actitud, un poquito ronca, pero en su momento me lo dijiste, con voz sexy. Traigo un vozarrón, señoras. Bueno, pues vamos al qué tal si hoy. ¿Se acuerdan de los niños pequeñitos? ¿Y por qué? Apenas se hablaban, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y si se pelea un dinosaurio con un tiburón, creo que me dijo mi hijo, ¿quién gana? Y no se pueden pelear, uno está en la tierra, otro está en el agua. ¿Y por qué? Bueno, esa necesidad de saber el porqué de muchas cosas, ojalá que la retomemos ya siendo adultos, porque a veces se nos duerme la curiosidad y el deseo de conocer científicamente qué es lo que está pasando. Y en torno a esto tiene que ver, por supuesto, el qué tal si hoy. ¿Qué tal si hoy retomo ese espíritu científico que alguna vez tuve y empiezo a descubrir, o ese gusto por descubrir y saber cómo funcionan las cosas, para qué sirve, quién las inventó y demás? Ahí está la sugerencia para el día de hoy, 6 de noviembre, y por supuesto hay efeméride, vamos con ella. Claro que sí, Ame, y justo va de la mano con este tema científico, porque hoy estamos conmemorando el nacimiento de un gran científico mexicano. ¿A quién me refiero y qué tanta cosa hizo este hombre? Bueno, pues todo lo que en algún momento de manera natural lo tenemos en nuestro ambiente, él logró hacerlo en el laboratorio, y me refiero a Leopoldo Río de la Loza. Él nació un 6 de noviembre, pero de 1807. Fue un destacado químico y científico mexicano y desempeñó un papel relevante durante la epidemia de cólera en 1833. Fue el primer mexicano que obtuvo oxígeno y otros elementos de origen natural en el laboratorio. Y en 1833 obtuvo los grados académicos de médico, de cirujano y también de farmacéutico, justo en el año que la cólera se propagó en México. Y fue docente en la Escuela Nacional de Medicina y el Colegio de Minería. También en 1856 recibió la medalla de primera clase de la Sociedad Universal Protectora de las Artes Industriales de Londres. Así es que hoy, conmemorando el nacimiento de Leopoldo Río de la Loza, químico y científico mexicano, estamos empezando este día para no dejar a un lado esas ganas, como bien lo mencionabas con el qué tal si hoy, de seguir conociendo un poquito más a través de la curiosidad qué es lo que está pasando en nuestro ambiente, en este caso en particular. Bueno, pues imagínense, el oxígeno pues está de manera natural, él logró generarlo y tenerlo en un laboratorio, así es que seguramente Leopoldo en aquel entonces habrá dicho cómo le podemos hacer, qué habría que hacer, y si mezclamos y si hacemos, y todos esos experimentos que en los laboratorios se llegan a realizar logran tener como finalidad
un avance científico que años después, hay oportunidad de tener beneficios a partir de esos curiosos, esos grandes curiosos de laboratorio. Esa es la efeméride del día de hoy, Ame. Y aquí en el estudio, déjenme decirles que nos van a dar toda una clase, ojalá que nos la aprendamos, Roberto Andere, sobre el gasto inteligente. ¿No les ha pasado que después de comprar algo dicen, uy, lo vi más barato? Ay, no lo necesitaba, ay, no me quedaba, pero ahora que adelgace, o hay algo, bueno, pues cómo hacer un gasto inteligente todos los días y todo el día, porque a veces hacemos gastos sin darnos cuenta y ni siquiera los contabilizamos. También estará con nosotros Ana Descalza, ya viene a platicarnos de unos pájaros pergoleros que son ofrendas de belleza. Vamos a ver cuáles son estos pajaritos. El licenciado Alonso Galván. Violencia familiar, pero como un problema jurídico y social. Marco Paz, especialista en neurociencias, nos viene a contar de los pilares del aprendizaje. Tere Ortiz, comentarista, nos va a comentar de dos películas, una muy, muy polémica, La Sustancia, que bueno, a algunos les gusta mucho, otros dicen que verdaderamente devolver el estómago, y una serie que está en Netflix que ha alcanzado los primeros lugares, no solamente en México, sino en muchos países, que se llama El secreto del río, que se desarrolla cerca del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, en todas estas partes, y realmente está interesante. Abraham González, como todos los martes, miércoles y jueves, está con nosotros, y si usted nos acompaña, pues es lo mejor que nos puede pasar. Así es que quiere llamarnos, 442-238-5255. Si prefiere mandarnos mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. ¿Han escuchado ese refrán popular que dice, el dar no empobrece, no, el ofrecer no empobrece, el dar es lo que amuela el asunto? Se refiere justamente a la frase del día de hoy, que hay gente que promete y promete y promete y promete, pero fíjense que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir sus promesas. Aguas con los prometedores, las prometedoras, yo te prometo, voy a hacer, voy a aprender, voy a cambiar. Bueno, la palabra es una cosa y el cumplimiento de la palabra es otra, muy diferente. Francisco de Quevedo dijo esta frase, político, escritor español Francisco de Quevedo. Y vamos pues con nuestro primer invitado, Roberto Andere, ya está aquí, y con él comenzamos. Gasto inteligente es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, con una sorpresa porque voy a empezar soltando una bomba. Ay, así llega siempre. Así normalmente llego, pero hoy más que nunca. ¿Nos agachamos o que explote? Suelo. Ahora sí va a explotar aquí. Venga. Voy a decir cuál es el gasto más inteligente. Okay. El que no se hace. Ay, perdóname. Así de plano, sí, tienes razón. Te maté la frase. El que no se hace. El que no se hace, claro. Porque muchas veces pensamos todos que tenemos que planear, tenemos que hacer una serie de cosas para gastar, que sí, es correcto, porque hay gastos que son inminentes, que son necesarios, pero cuando nos ponemos a pensar sobre qué es lo verdaderamente inteligente, es no gastar. Y me voy a hacer un pasito a la derecha y voy a decir, vamos a cambiar la palabra gastar por invertir. Vengo de dar una clase y ahorita platicábamos, siempre ya cercano al mes de noviembre y diciembre, conmemorando estas fechas que promueven el gasto, que son el Buen Fin y después todo lo que es Navidad y Año Nuevo. Para Reyes y demás. Para Reyes, para Santa Claus, para todo esto, siempre promuevo el que los estudiantes piensen acerca de qué es lo que hacen los ricos, que los hacen ser más ricos, y qué es lo que los pobres no hacen. Y entonces, diciéndolo de una manera muy a nivel coloquial, de cancha, coloquial, diríamos, los ricos invierten para generar más dinero y los pobres gastan en el consumo, en el día a día. Y entonces, eso es lo que quiero transmitirles. Una persona rica piensa en gastar en tres cosas principales. Primero,
en activos que les generan más ingresos, cosas que pueden poner a trabajar y que les generan más ingresos. Que eso al final del día, como mencionas, no es gasto, es inversión. No es gasto, Claro. es una inversión. Segundo, invierten en salud o gastan en salud. Mucha gente pierde la salud tratando de conseguir dinero y los ricos cuidan su salud. Es Ok. decir, tratan de no gastar y de no estar tan preocupados por la generación de ingresos, ¿sí? A grado tal que pierdan la salud. Y el tercer punto es que gastan en conseguir más tiempo. El activo más importante que tenemos es el tiempo, es nuestra mente. Entonces, los ricos invierten o gastan en conseguir sistemas o modos que les puedan generar más ingresos Ok. y no que saquen dinero de su bolsa. Entonces, esta es la parte que hoy, por eso decía, voy a aventar la bomba desde el principio, porque realmente quiero ahora hablar un poco, por ejemplo, del Buen Fin, que ya es del 15 al 18 de noviembre, y luego la época decembrina. Son situaciones que los gobiernos promueven para incentivar el consumo y generar la economía o elevar la economía Ajá. o el movimiento económico en Y el los flujo de países, dinero. el flujo de dinero. Claro. Todo se va dando en estos momentos porque vienen los cierres fiscales y financieros de las empresas y de las personas físicas. Entonces, hay ahorita un cierre de cosas y entonces, para no quedarnos con ingresos para el siguiente año, las empresas empiezan a ejercer el gasto. Gracias a Dios ya terminó el tema de las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, y lejos de si nos gustan o no quienes quedaron, ese proceso ya terminó y entonces ahora viene... Eso relaja la economía. Fíjate que Nos- más que de alguna relajar manera la nos ¿La economía, estabiliza? ya sabemos qué es lo que tenemos, ya sabemos Ya qué hay es más lo que hay. certeza. Ahorita venía yo conversando por WhatsApp con algunos amigos y decíamos, es lo que hay, bueno o malo que haya quedado Trump o la presidente de México. Eso no es el No, objetivo el tema, claro. de tratarlo. La discusión no sino- es si te gusta o no te gusta, es Así que es lo que hay. La situación es lo que hay y hoy ya las empresas, ¿no? Y la economía en general ya sabe cuál es el rumbo. Ya no hay incertidumbre en si Kamala o Trump. Ya se sabe que es Trump. Ya se sabe que bien o mal, pues para allá vamos y hay que entrarle. Es lo que hay. Entonces, más que relajar la economía, le da un poco de certeza a las decisiones que debamos tomar. Muchas empresas o personas están esperando que se decidan este tipo de situaciones para empezar a Sí, ejercer porque el estaba gasto. como muy tensa, ¿no? El Estaba tema del todo muy dólar, si tenso, subía, sí. si no subía, los grandes inversionistas que invierten en nuestro país, los que tienen deudas grandes en dólares, estaba tenso el ambiente. Completamente. Y tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, o sea, lo que nos En toca el en los bolsillo, bolsillos o sí. lo que vemos entre los países, pues lo que pasa es que este tipo de miedos que tenemos de quién va a ganar y todo, aunque sea algo que nosotros no podemos controlar, pues lo único que hace es aletargar la toma de las decisiones. Claro. Si yo voy a comprar una casa o un coche, aunque no tenga nada que ver, pero el pretexto que me pongo por miedo es, pero ¿qué va a pasar con las elecciones? Sí, el ambiente es temeroso. El ambiente Sí. es Con tibio, incertidumbre, es exacto. temeroso, es incierto, ¿no? Entonces con esto pues ya se empieza a soltar, ahora pues ahora viene el desboque de todo mundo, ¿no? Y como viene ya el Buen Fin, pues yo lo que quisiera decirles es, tratemos de ser muy inteligentes a la hora de ver qué es lo que vamos a comprar. El Buen Fin, decía yo, es como para incentivar el consumo y que haya economía en el país,
lo cual lo veo bien, o sea, tampoco, claramente no tengo una actitud hippie, no vengo a decirles no gasten ni amor y paz, no, o sea, ejerzamos el gasto, pero hagámoslo de una manera inteligente. Y la vez anterior, cuando hablábamos del ahorro de nuestros abuelos, decíamos en cómo podemos ir haciendo pequeñas acciones que modifiquen nuestros hábitos de gasto. Yo les compartía que es una idea que tomé de un libro que se llama El economista camuflado, en donde dice que antes de adquirir un bien, y pone el ejemplo con un colchón, veas qué vas a hacer con el colchón viejo. Entonces les compartía yo la quincena pasada o hace un mes que iba yo a comprar un refrigerador y entonces primero tenía que ver si lo voy a vender o si voy a hacer qué, ¿no? Y entonces ese tipo de ejercicios lo único que hacen es centrarnos y ponernos a reflexionar si lo que vamos a gastar es realmente para satisfacer una necesidad o un deseo. Porque la necesidad es lo inminente, ¿no? Lo que realmente es indispensable. Pero no es lo mismo gastar en un refrigerador que gastar en un refrigerador con pantalla, ¿no? Con internet, o sea, es muy distinto cómo ejerces el gasto, ¿no? Que también se valdría ocuparlo con la pantalla y con lo que sea, pero teniéndolo en cuenta a lo mejor el presupuesto que tengas para poder hacer ese Yo creo que es de acuerdo a la planeación y de acuerdo a la priorización de cada persona. No soy quien y al capital para que decirle tengas, a una persona, sí, no te compres esto, no compres lo otro. Lo único que quiero decir es cuál es el fin y cuál es la necesidad que está satisfaciendo. Y también cuál es el costo de oportunidad de tener un refrigerador sencillo o un refrigerador ya tecnológicamente muy avanzado. Y no está mal, o sea, eso no está mal. Yo ayer platicaba con un amigo que me decía entre comprarse una camioneta de no sé cuántos millones contra un coche, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, o sea, no hace diferencia, ¿no? Te vas a en trasladar esta persona, igual. O sea, sí, pero esta persona tiene la posibilidad de comprarse no una camioneta, sino 3 y ponerla una encima de otra porque o a lo mejor tiene un rancho y sus requerimientos, sus necesidades son para el rancho, qué sé yo, transporta cosas. Básicamente yo creo que el mensaje principal es no permitamos que el gastar en un deseo nos agobie o nos genere un pago de intereses, impuestos. Claro, ¿no? porque o la inflación. satisfacción es inmediata, ya tienes ese refrigerador con pantalla, pero ya te atoraste pagando quién sabe cuánto, por cuánto tiempo para poder tener eso que realmente no era necesario. En esos tips que decíamos de, por ejemplo, ver en qué cómo vas a vender o qué vas a hacer con el refrigerador o el colchón anterior, lo único que se promueve es aletargar un poco la toma de decisiones y posponer la gratificación. Ese instinto que tenemos de porque me lo merezco, caray. Un tip muy importante es no hacer compras impulsivas. Sí. No agarrar y decir, porque me lo merezco, ya me lo gané, vamos, porque ese es el refrigerador, porque está Año baratísimo. nuevo, muebles nuevos, espérame tantito, pues si no sea, es eso. Diciembre me gustó para que te vayas, dice la canción de José Alfredo. Y entonces vámonos, se va el refrigerador, se va el colchón y si no se mueve el viejo, también el viejo se va el marido, vámonos. Hay una pregunta que yo me hago cuando quiero comprar algo y me parece que mucha gente es, ¿lo necesito? Ya con la primera ya se acaba. No, la verdad es que no lo necesito. Mi colchón está buenísimo, el refrigerador enfría perfecto. No lo necesito. Hay una regla de los 90 días o de los 3 meses en donde dice que cuando necesitas algo, te propongas revisar eso 3 meses después. ¿No? Y entonces, en esos 3 meses, tú tomas la decisión. Y muchas veces lo que sucede es que cuando se cumplen esos 3 meses, pues ya no lo necesitas. Les quiero compartir que yo llevo 1 año comprando un carro. ¿Todavía no lo compras? No No te estás pasando.
O No, sea, llévanos, ¿verdad? ya, supuestamente, Ana y yo te decimos Ah, mira, rápidamente. ya, hombre, tú supuestamente tranquilo. ya me lo entregan el 15 de noviembre, pero la verdad es que así estoy desde el año pasado. Sí, me acuerdo que nos contaste. Y yo realmente, pues lo único que estoy haciendo es esperar el mejor momento y mientras, pues sigo juntando No, el dinero bueno. para... Mis respetos, Pati se llama tu esposa, ¿no? Sí. Mis respetos a Pati. No, bueno. No inventes, yo ya No, estaría. Oye, Roberto, pero yo vamos soy a el rápido en comprar en casa. Ah, bueno, entonces ahí está. yo quiero conocer a Pati. Sí, Porque tráenosla la Pati es próxima todavía semana. peor para eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos Sí. contigo. Si usted tiene alguna duda, por favor, llámenos. ¿Usted qué tal compra con el deseo o compra con la inteligencia? Compras inteligentes es el tema del día de hoy. 442-238-5255 y el mensaje 442-676-0392. Una pausa y regresamos. Estamos de vuelta. Tenemos llamadas, qué bueno que se comunica con nosotros Margarita Serrano. Creo que muchas veces, estamos hablando de compras inteligentes. Creo que muchas veces, nos dice Margarita, aplicamos el famoso para eso trabajo y compramos cosas que no nos son tan necesarias. Estoy de acuerdo con lo que dice el invitado en cuanto a valorar si realmente necesitamos eso que queremos comprar. Saludos, gracias Margarita, igualmente. Todos pasamos por ahí, ¿verdad, Roberto? Todos. No en vano es que los premios Nobel de Economía se han dedicado, aparte de la economía, a estudiar la conducta y son economistas conductuales. Desde Daniel Kahneman, una serie de Richard Thaler, Stiglitz, Goldman, varias personas que han investigado esto de los gastos emocionales. Gastos ¿no? emocionales. así Sí, son. porque Sí, realmente, es la emoción. así como vemos, por ejemplo, en las películas que sale que cuando una mujer está sentimentalmente destrozada, va agarra por la un nieve. helado, ¿no? Claro. Pues El igual, galón de helado, o sea, O te vas de compras. igual tenemos las compras como terapia emocional, ¿no? Entonces, es muy inteligente el comentario que dice la señora Margarita. Gracias a ella por comunicarse. Y es precisamente, quiero puntualizar los tips, es precisamente el primer tip. Diferenciar entre lo necesito o lo deseo. Veíamos que la necesidad es inminente, ¿sí? Es, perdón la redundancia, necesaria, ¿sí? O sea, Sí, sí, lo, sí. lo Realmente requerimos, necesito. ¿sí? Nuestra vida corre peligro si eso no lo compramos, necesitamos alimentarnos, es inminente, ¿sí? Eso es una necesidad. El deseo es ¿qué comemos? ¿No? Lo mismo nos llena un plato de zanahoria que un caviar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de diferenciación que debemos Ajá, hacer entre la necesidad y el deseo. entre la necesidad y el deseo. Punto número 2, evitar las compras compulsivas o impulsivas, ¿no? Eso de para eso trabajo, me lo merezco. Yo lo he dado todo. Sí, yo lo he dado todo, doy la vida, ¿cómo no le voy a comprar, ¿no? Este coche, ¿no? A mi puchunguita. La verdad es que, todo eso se vale si tienen el dinero. Pero si no lo tienen, pues por favor no lo hagan, ¿no? Porque entonces lo que están haciendo es aumentar el valor del dinero, el costo del dinero. ¿Con qué? Con intereses. Aumentas tu deuda y ahí te Aumentas quedaste. la deuda y entonces se convierte en una deuda mala porque es la que tú estás pagando porque fue destinada al consumo, ¿no? Y entonces sale de tu bolsa Y ese salir dinero. de esas deudas que se van sumando Así es. intereses más intereses. Multiplicando. No, bueno, es una bola de nieve. Completamente. Terminas completamente. comprando 3 carros en lugar del único que Planificar tienes. los gastos grandes. Si vas a tener que hacer un gasto grande, pues empieza a planificar cuándo puede ser la mejor manera, el mejor momento, cómo lo vas a hacer y empieza a verlo y empieza a hacerlo, ¿no? Entonces con eso, y en una de esas se te olvida y te das cuenta que no Que es no era necesario y ya, ¿no? Claro. Yo ayer tuve una reunión con mi esposa y mi asistente y veíamos sobre algunos gastos grandes que tenemos, como este del carro, y cuando me decían de esto, pues yo decía, en una de esas
se me pasa, ¿no?, la euforia por el coche y Tienes lo año vuelvo y a medio posponer. comprando el coche, No pasa pues nada, no no pasa nada. Realmente es un gusto, es un deseo y la necesidad la tengo hoy satisfecha. Lo único que quiero es, pues, renovar el parque vehicular, como dicen los políticos. Pensar en qué vamos a hacer con lo viejo, con lo anterior, ¿sí? Si vamos a renovar el refrigerador, el colchón, qué vamos a hacer con eso, es una muy buena manera. Y pues lo más importante, pensar si podemos cambiar la palabra gastar por invertir. Y entonces cuidar nuestra salud para no gastar en remediar o en reinstalar nuestro estado de salud por estar trabajando de más, invertir en nuestra mente, en nuestro cuerpo como nuestro principal activo, tratar de invertir o de gastar en cosas que nos liberen tiempo. Muchas personas, hablo con muchos empresarios y me dicen, no, es que yo no puedo pagar una mejor asistente o un mejor vendedor. Y entonces yo me les quedo viendo y les digo, oye, ¿no eres el asistente o el vendedor más caro que puede tener tu compañía? Igual pasa en la vida, ¿no? Nosotros no invertimos en pagarle a gente que puede hacer esas cosas por nosotros y nosotros liberar tiempo. Lo más importante para nosotros es el tiempo. Entonces... Ahorita recordé a un médico que la secretaria le ahuyentaba a los pacientes, se le daba flojera y no, hasta dentro de 4 meses hay cita. Y entonces un día que le comenté, oye, perdóname que te diga, pero por la confianza y la amistad, esta secretaria que tú tienes te está llevando a la quiebra. Es que las buenas salen carísimas. Dije, no, pues te está saliendo más caro. Claro. Porque imagínate un médico que pierde 5 consultas al día, pues le sale mucho más caro. Entonces, es un claro ejemplo, ¿no? Sí. O sea, por no pagar un buen colaborador, claro, o una buena colaboradora. Es que ella cobra poco, pues claro entonces, que cobra poco, hace poco. Muy bien. ¿No? Sí. O sea, creo que tenemos que ver eso. Y ejemplos tenemos muchos. Hay que hacer gastos inteligentes y cuidado con el Buen Fin que ahí viene. Así es. Muchísimas gracias. ¿En dónde te localizamos? Pues en roberto.andere@orfin.mx o al WhatsApp 55 91 45 91 50. Muchísimas gracias Roberto Andere. Gracias te agradecemos mucho. El licenciado Alonso Galván está con nosotros con un tema interesante de violencia familiar. Violencia familiar como problema jurídico y social. Es el tema que vas a tocar el día de hoy, Alonso. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Amelia. Muy bien, muy buenos días. Sí, fíjate que es un tema que hemos platicado en otros programas de él, pero que es sumamente importante, Amelia, porque por el incremento que día a día se viene dando en la violencia, de la violencia dentro del núcleo familiar, cada vez se incrementa más. Sí. Cada año se van estableciendo más normas, se legisla más sobre la materia, a efecto de tratar de regular esta violencia, disminuirla. Sin embargo, se está incrementando de una manera impresionante. Y independientemente de que existen normas que regulan la violencia, que tratan de inhibirla, de que los violentadores dejen de seguir realizando esos actos de violencia sobre los familiares, ¿sí? Pues pareciera que se van en aumento, y los legisladores, considero yo en lo personal, que tienen un trabajo sumamente enorme, importantísimo. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, mira, todos los días nosotros estamos en los tribunales manejando este tipo de asuntos y nos llama la atención que de manera muy significativa, cuando hay una demanda que presenta papá o mamá, el esposo o la esposa, ¿sí? Ante un juez, lo primerito que solicita son medidas provisionales. Esto es medidas para tener una seguridad, una certeza jurídica, entre las que se pueden establecer la separación de personas. Esto es porque hay violencia. Porque hay violencia, efectivamente. Entonces, ¿o un mal ejemplo podría ser? Un mal ejemplo, casi siempre es por violencia. Por violencia entre la pareja, ¿no? Entre los cónyuges, violencia hacia los hijos, y el juez o la juez en automático
decreta la separación de personas, ¿sí? Y no te acerques y no te puedes acercar a 200, 300 metros de tu cónyuge, porque si no te voy a aplicar las medidas de apremio que yo voy a establecer para el caso de que las incurra. Te sacan del domicilio al violentador, violento. lo sacan del domicilio para que pues, evitar o dar fin a esa violencia que se está ejerciendo. Pero el tema más importante, yo en lo personal considero como abogado, que son los hijos. Los hijos son los principalmente afectados dentro de la violencia de los domicilios familiares. Pero resulta que, como ejemplo, tú le puedes decir a un juez, oye, juez, fíjate que mi pareja está violentando a mis hijos y de esta forma es una violencia física, psicológica, emocional, incluso hasta sexual, ¿sí? Bla, bla, bla. Y el juez no toma ninguna medida en ese momento que pueda limitar la continuidad a la violencia que se está ejerciendo sobre de los hijos. Y de ahí que dice uno, oye, espérame, juez, atiéndeme esto porque esto es importantísimo. Y ahí es donde viene el papel de acredítamelo. Oye, como pareja yo no te tengo que acreditar que mi cónyuge me está violentando. Pero si es hacia los hijos, sí te tengo que acreditar que hay una violencia hacia los hijos. ¿Con qué se acredita? Fíjate que hay muchas formas, hay muchos medios para acreditar la violencia. Puede ser, como ejemplo, testimoniales, puede ser la manifestación misma de los menores, que ya hay la entrevista de los menores por parte de los jueces, pero muchas veces no se les hace caso. Nos ha tocado casos donde los hijos han suplicado a los jueces que no les permitan a los padres, a las madres que se acerquen a ellos, y sin embargo no lo hacen. Los jueces no toman una determinación. Dicen que los jueces están para atender el interés superior de los menores y que deben escuchar a los menores, ¿no?, sobre lo que están manifestando, pero muchas veces no hacen caso de las súplicas, porque a veces son súplicas de los menores, ¿sí? Pero yo aquí veo una situación que no entiendo ahorita, si me la puedes aclarar. ¿Cómo es posible que si uno de los cónyuges dice, pido la separación, ¿cómo se llama? Sí, la separación de personas. La separación de personas porque me está violentando mi pareja, inmediatamente el juez se la da. La decreta, sí, así es. Y cuando es hacia los niños, que es un menor que ni siquiera se puede defender, porque bueno, entre adultos, obviamente la fuerza masculina gana, eso es una realidad, pero con un menor que no se puede defender, ¿cómo es posible que no en ese momento pida la separación? Fíjate que hay casos, sí, definitivamente, te digo, yo como abogado me sorprendo muchas veces de las determinaciones de los jueces, o es falta de conocimiento, o es falta de capacidad, o es falta de interés, o no tienen el valor para poder decidir temporalmente, ¿no? Esto es provisional, no es definitivo. Oye, voy a suspender las convivencias de manera provisional y háganme llegar las pruebas que ustedes tienen para yo tener un conocimiento más cierto, más cercano sobre lo que realmente está sucediendo y tomar una determinación en definitiva, pero por vía de mientras establezco las medidas de seguridad. Existe la convivencia supervisada, que esta se da, y hemos comentado, es a través del SECOFAN, que es un centro de convivencia familiar dentro del propio Tribunal Superior de Justicia. Pero allí vemos constantemente a menores llorando, suplicando, gritándoles a los padres, al padre, a la madre, que no lo quieren ver, que no quieren saber nada de ellos, y los obligan a los papás a hacer labor de convencimiento para que se quede y que conviva con el papá, el padre o la madre. Oye, ¿cómo se los voy a dejar a su victimario? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos y mis hijos? Para que lo acabes de golpear, ¿no? Ponle tú que no lo acaben de... Física o emocionalmente. Así, emocionalmente, sí. Los dañan. Claro. ¿Por qué? Porque los está dejando el padre con el violentador, con el que les está causando el daño. Aunque sea un centro de convivencia familiar y esté presente psicólogos, psicólogas y eso, los niños reciben una afectación que desafortunadamente los expertos nos dicen que es para siempre. O sea, no se les va a quitar ese trauma a los hijos. No, ¿sí? Y además, infancia es destino, ¿no? Así es, y además este tipo de situaciones, Amelia, también hemos platicado, lo van a volver a repetir ellos. Lo que se vive en casa se repite en nuestras vidas futuras. Si yo viví violencia, seguramente el día de mañana voy a ejercer esa misma violencia dentro de mi propio domicilio, con mi propia familia, ¿sí? Y ahorita cada vez la violencia familiar está sumamente en una situación ya muy crítica. No es una situación exclusiva de Querétaro ni de México, es del mundo. Sí. Es del mundo, ¿sí? Ya se habla mucho en los medios, o nos enteramos del infanticidio, del parricidio, de feminicidio, etcétera. Y estos tipos de delitos son normalmente conocidos, o en su mayoría, por los propios familiares, por los padres, por los hijos, ¿sí? Ahora, tú decías, el que es violento va a repetir esto
en su vida futura. Por supuesto. La persona que es violentada va a pensar que así es el mundo, entonces se casa y pues que me golpeen también, porque eso lo vi en casa. Así es, o sea, es correcto. repites tanto si eres el violentador como el violentado. Así es. Fíjate, Y es una mala enseñanza y es una cadenita que se va pasando de generación en generación, agravado, pues yo creo que por la situación mundial, el estrés, que si no alcanza el dinero, que ya me corrieron de la chamba, por muchas cosas externas. fíjate que tú recordarás hace mucho tiempo, pues era un tabú hablar sobre la violencia dentro del domicilio. Sí. No Además, podíamos nadie decir- la tenía. Nadie la tenía. ejercía violencia. Y estaba sí. prohibido porque si tú le decías a papá, mamá, en aquel entonces los abuelos, Sí. es que mi marido me golpea. Eso es lo que te tocó, mijita, ¿sí? Y antes, Es tu cruz. Así es, ese es tu cruz, ese va a ser tu calvario, lo tienes que vivir. Y antes se tenían que aguantar, se sometían. Sin embargo, las mujeres al paso del tiempo fueron haciéndose notar, pidieron justicia, pidieron que se terminara esto. Y fue precisamente en 1975 cuando a través de una asamblea de la ONU, sí, se determinó el derecho de las mujeres y ahí viene el Año Internacional de la Mujer y se empieza a legislar dentro de nuestro país. En el Código Civil para el Distrito Federal se estableció un artículo, yo me acuerdo, un artículo nada más que hablaba sobre la violencia, pero del hombre hacia la mujer. Y así se fueron viniendo 2 o 3 reformitas muy pequeñas. 1999 ya varios estados de la República establecen dentro de sus códigos civiles el tema sobre la violencia familiar, pero seguía siendo prácticamente del hombre hacia la mujer. Que ahora ¿sí? ya se ve... Y ahora ya es casi, ya es también de ida y vuelta. ¿Qué tal? En la actualidad, de acuerdo a las encuestas que se han estado realizando, ya las mujeres se están acercando a un nivel muy similar al de los hombres. Se hablaba hace poco tiempo de que el hombre era violento en un 49.9% y la mujer en un 44.5%. Quiere decir que ya va por aquí. ¿Y por qué? Bueno, pues hay otros, ya tienen otra vida y otra forma de ser, y hay una independencia de la mujer, ya Económica, labora, sobre todo, ya sí. económicamente es independiente, ya participa en todas las actividades sociales, ya tiene voz y voto, y entonces empieza a hacer valer ese derecho que tiene. Claro. Y entonces, en muchos casos, me ha tocado en lo personal ver casos donde la mujer es sumamente violenta, Sí, extremadamente sí, violenta. sí, sí. Dices, ay, caray. Sí, yo nunca pensé que esto sucediera. Bueno, hay que atenderlo. Repito, se habla también mucho de que hay que atender los orígenes. ¿Cuál es el origen de la violencia? Pues el núcleo familiar, ¿sí? La sociedad, dicen que la familia es el núcleo de la sociedad. O sea, somos el reflejo, la familia es el reflejo ante la sociedad, ante los demás, de lo que estamos viviendo en casa. Los hijos, ¿qué hacen cuando salen a casa? Empiezan a pelear con los compañeritos, empiezan a bullear. Ya empiezan a agredir a los maestros, más con las reformas que hay en la actualidad, ¿sí? Ya no pueden los maestros regañarlos como antes nos regañaban. Yo recuerdo que se los dejaba, ¿la regla? a la regla, Sí, claro. sí, entonces la regla o el borradorazo en la mano, pero pues había respeto hacia Había los una mayores. jerarquía que creo que se está perdiendo. Ya ¿no? se Tan sí. malo era el maltrato también de los maestros, pero ahora ya se les pasó de tueste, se fueron al extremo de que no toques a mi hijito porque es intocable, o te demando, o hijos que demandan a los padres. Así es. Y yo creo que una de las cosas principalmente que debemos hacer como padres es estar muy atentos de Sí. nuestros hijos, cómo se están desenvolviendo, cómo es su comportamiento, su desempeño ante los demás, ante la sociedad. ¿Por qué? Porque eso va a implicar, o muchas veces nos cerramos, nos tapamos los ojos y no nos damos cuenta de lo que están haciendo nuestros hijos fuera de la casa. Y estamos a veces incluso pues propiciando que se vuelvan pequeños delincuentes, después serán grandes delincuentes. Entonces, esto yo creo que, te repito, es un problema muy grande, pero sobre todo la recomendación principal que podemos hacer en este momento es, Amelia, si somos parte de un núcleo familiar en el cual existe la violencia, para efecto de poder acercarle a los jueces elementos de prueba, hay que hacernos de ellos, como pueden ser fotografías, pueden ser grabaciones vía telefónicas, audios, hay que grabarlo, hay que tomar fotografías, que participara a nuestra familia, a nuestros conocidos de esa violencia de la cual estamos siendo objetos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si nos tenemos que enfrentar a un procedimiento judicial, tengamos con qué probarlo, porque teniendo estas pruebas muchas veces es muy difícil. Si no las tenemos, pues es sumamente complicado. Son menos las posibilidades de que podamos acreditar la violencia familiar, ¿sí? Entonces, pues esa es una de las principales recomendaciones que podemos hacer. Sí, por y supuesto. además creo que se ha trabajado mucho en el tema de la autoestima. Me quedé pensando que hoy las mujeres pues somos muchas independientes económicamente hablando, pero también ha subido nuestra autoestima de decir, nadie tiene por qué violentarte. Hay muchos lugares donde te pueden ayudar. Está
este espacio para mujeres maltratadas, que es una casa que era para mujeres, y ahorita recordé que en alguna ocasión me permitió entrevistarlo un hombre grande que su mujer lo maltrataba, al grado que le clavó un cuchillo, y yo le dije, oiga señor, usted es muy alto, ¿por qué no la detuvo? Y nunca se me va a olvidar su respuesta, me dijo, ¿usted nunca ha tenido miedo? Se paralizó, sí, se paralizó con el miedo. Entonces, hoy en día sabemos que hay quienes nos pueden ayudar. Tenemos llamadas. María Elena Flores, ¿cómo se puede prevenir la violencia psicológica en casa? ¿Se puede denunciar cuando apenas inicia? Sí, por supuesto. Yo creo que cuando inicia la violencia de cualquier tipo, psicológica, económica, inmediatamente hay que poner cartas en el asunto. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos crecer el problema, cada vez va a ser más difícil poderlo atender. Si hay violencia psicológica, pues hay que denunciarlo. Y hay que atender, ¿para qué? Para que se dé un tratamiento al violentador, que también debe ser un tratamiento psicológico. ¿Ahí no se necesitan pruebas? Sí, se les hacen pruebas. Se necesitan pruebas. Okay. Pero si yo digo que mi pareja, mi cónyuge es una persona que está ejerciendo violencia psicológica, pues oye juez, sométenlo a un tratamiento, ¿sí? Hay escuela para padres, hay tratamiento, y si se da, por supuesto. ¿Sí? Sandra Sandoval, ¿cuál es la pena para el delito de violencia física en casa? Es que depende del tipo de violencia. En alguna ocasión comentamos que hay una disposición en el Código Penal que habla hasta 5 años de prisión para el caso de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Sin embargo, repito, son en determinados casos. A veces si uno se presenta ante la Fiscalía para denunciar la violencia, oiga, mi pareja me está violentando, y llegan todos golpeados y todo, y a veces les dicen, oiga, es que tiene usted que casi llegar muerto aquí para poder nosotros iniciar un procedimiento. Todavía sigue sucediendo. O a veces te inician las carpetas de investigación. También comenté un caso muy grave, porque era de menores de edad, en donde cuando llegó al juez de control, él determinó que no era procedente porque no estaba establecido dentro del Código Penal el delito de violencia a los menores. Hay cuando se muera que la traigan para ver si es cierto que la violentaron. Falta mucho, pero tenemos que denunciar. Hay que denunciar y hay que hacer algo, y hay que trabajar en muchas áreas, ¿no? Así es. Psicológica, aprender cuáles son nuestros derechos. Alonso, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Claro que sí, Amelia. Mira, el teléfono es el 442-215-1011. El domicilio es Avenida Plateros 201, esquina calle Capuchinas, en la colonia Carretas. En redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Galván, Nardoni, Corporativo Jurídico, y con mucho gusto seguimos atendiendo las dudas que pudieran tener. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia. Mucho. Y nosotros vamos a ver cuáles son los pájaros pergoleros. Por supuesto, este tema lo trae Ana Descalza. Ofrendas de belleza, ya llegó, ya está aquí mi querida Ame, por supuesto, pero también Ana Descalza, que va a hablar de estos pájaros pergoleros que son una ofrenda a la belleza. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Buenos días. Contentas de tenerte aquí. ¿Cuáles son? Que dicen que son bellísimos, que son ofrenda de belleza. Sí, son una cosa preciosa. Antes de escribir lo que hacen, me gustaría platicar un poquito de la selección sexual. La selección sexual es ese proceso mediante el cual los animales elegimos pareja. Okay. Y hay dos tipos de selección sexual, la intrasexual y la intersexual. Okay. La selección intrasexual es la que se da entre organismos del mismo sexo. Lo voy a poner con humanos para que sea más fácil. Hay una chava, bueno, hay mujeres y hay hombres. Entonces, la selección intrasexual es como la competencia que puede haber entre machos para tratar de tener una hembra. Si hay una hembra muy bonita y dos machos la quieren, la selección sexual intrasexual es así como el decir, oh, yo estoy más fuerte, ¿no? Así como, oh, yo soy más amable y te llevo a una cita. Y entonces, como esta competencia entre el mismo sexo. Y la intersexual es todo lo que haces con el otro sexo. Ahora sí ya es llevarle la florecita, bailarle, cantarle, etc. Ok. Lo que hace esta selección es de las cosas más creativas que hay en la naturaleza. Porque al final con la reproducción, pues la vida se ha visto extremadamente creativa. En general, porque al final es un proceso de creación, ¿no? Entonces, en pájaros se ve así las demostraciones de selección sexual asombrosas. Seguramente han visto este cortejo de las aves que bailan y levantan las plumas y se gira y entonces parece que tiene ojos. Y las avestruces, ¿no? Como... Exacto. Todo eso es intersexual. O sea, el macho le enseña es el cortejo. algo.
Exacto, el Ok. cortejo, el coqueteo Ok. salvaje, silvestre, digamos. Ve que de lo que te podrías perder. Exacto. Te Y lo convengo. puedes hacer tú mismo, o sea, lo puedes hacer como te bailo, te canto, el sensontle, todas las capacidad plástica que tiene su voz, es parte de eso, ¿no? O mira qué fuerte soy, o mira qué grande soy, o mira qué colores tengo, mira cómo bailo, mira cómo canto, o puedes hacer demostraciones de cosas indirectas. Por ejemplo, mira qué bonita casita te construí, mira que... Muchas ¿Quiénes cosas. son esos que construyen casitas? Cuéntame. Los pájaros pergoleros. Ah, ok. Apártame Yo uno, quiero- dice, exacto, ahora, yo quiero uno. Aunque sea del Infonavit. yo ¿Qué quiero uno. importa? Tú dime dónde lo encuentro. Es un ave, pero Está bien. Así. Pero entonces los pájaros pergoleros son esos que no les bailan, no les cantan, pero sí les hacen su casita. es algo muy interesante porque una cosa como que se esperaría es, bueno, hacen un nido y entonces la hembra como ve un nido, porque eso sucede en algunas especies, ok, entonces ahí van a vivir. La ventaja que le está ofreciendo el macho es un lugar para vivir ahí. Seguro. Exacto. Lo que sucede es que con los pájaros pergoleros lo que ofrecen no es un nido, sino una ofrenda, una demostración de belleza. Y es que hacen estructuras súper complejas, las construyen, son arquitectos impresionantes y las decoran para mostrárselas a las hembras. O sea, decorador de interiores también. Exacto, Ok. entonces empiezan a agarrar ramitas, estas aves son de África y Asia, y empiezan a construir como si fueran arcos o cuevas donde no va a vivir ni el macho ni la hembra. ¡Qué O sea, de verdad maravilla! es como si te Es una hicieran una ofrenda. escultura. Ajá. Exacto. Y lo más bonito es que, bueno, es impresionante, no solamente es la estructura de palitos, que los van trenzando y haciendo cosas de verdad asombrosas, pero les van poniendo decoraciones de color. ¡Qué bonito! Entonces, dependiendo de la especie, es el color al que son afines. Entonces te puedes fijar que hay Ajá. unos nidos que están llenos, por ejemplo, de bayas rojas, otros de cositas azules. Anita, nos vamos a tener que quedar con el suspenso. Vamos a ir rápidamente a un corte que ya nos están diciendo que hay que ir y venir de volada. Regresamos contigo para que nos sigas contando la historia de cómo decoran estos pájaros, ¿va? Claro. Regresamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Estamos platicando del pájaro pergolero, cómo corteja a la pajarita. Entonces, ya le hizo su casita. Como quiera, una casita llama la atención. Y con Bueno, las florecitas ya está que el nido. dices y todo. Pero lo más interesante es que no son casas. Eso es lo más importante. O sea, no van hace a vivir la ahí. estructura, Sí. hace esta como, suelen ser cuevitas o algo, pero ni el macho ni la hembra van a vivir ahí. Y Es como la entonces- escenografía. Ve qué bonito. Exacto, Ok. es una demostración de belleza. A mí se me hace súper bonito. Entonces el macho acomoda por colores, pero deberían ver la delicadeza en la que acomoda todas las cosas. Yo les invito a los que están que lo busquen, pájaro pergolero, le pueden poner nidos, sabemos que no son nidos, pero... Y entonces empieza a acomodar todo de justamente, ese es el pájaro pergolero, así se ve, digamos, no está tan- espectacularmente guapo. No. Pero Está tiene mono, su corazoncito. pero Amigos de radio. Ahí está Ahí una de está las más bonito, estructuras. sí. Entonces vean cómo es esta especie de cuevita, parece una palapa, y va colocando cosas de ciertos colores. Ahí, por ejemplo, a ese pájaro le gusta el naranja y el azul. Entonces acomodó hojitas como más o menos azules y otras naranjas, pero Otras va poniendo florecitas. una por una, acomodándolas de manera que se vea bonito. Ese pájaro, por ejemplo, se ve rojo. Entonces ven el tipi y adentro todas estas estructuras rojitas. Y han hecho experimentos súper divertidos en los que entre eso rojo le avientan así una cosita negra. Y Va el y la pájaro quita. va y la Y lo limpia quita. y lo deja, porque además antes de construir eso tiene que limpiar todo el terreno. Después construir la estructura y después añadirle los colores. Hay cosas como bien interesantes en esta Ajá. interacción porque, por ejemplo, los pájaros que tienen afinidad por el color azul, las especies del color azul, ahora, como se ve en la imagen, pues ponen tapas de botellas, plástico, la etiqueta del Se agua que es de agarran de color todo lo que azul. encuentren en azul. Claro, muchas veces ahora esos nidos que están como caracterizados por la belleza, ahora están llenos de basura, ¿no? Porque la basura Qué es de pena. esos colores. Sí. Es terrible. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto, a ver, es bellísimo lo que hacen. La hembra llega, ve el nido, el macho está ahí como aladito, así como... A ver si le gusta. Sí. A ver qué calificación La le pone. voltea a ver y se acerca y la hembra como que va, empieza a observar, ve los colorcitos y si le late,
¡pum!, se parean rápido, así como churr, y se van. Y el macho otra vez se va a quedar, va a reorganizar su casita, no sé qué, y va a estar otra vez como esperando a que llegue la hembra, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que retroalimenta que el macho siga ahí? O sea, que siga promoviendo estas manifestaciones de belleza. Porque alguno pensaría, bueno, o sea, si fueran como pareja ya de por vida o algo, hasta que la o muerte en los la separe. crianza al menos, ¿no? O sea, en poner el huevo, pero no. La hembra es bastante independiente en ese aspecto. Se aparea, se va y ella hará su nidito y pondrá el huevo y ella cría al chamaquito. Ajá, en realidad no estoy segura si es ella la crianza sola o de alguna manera... O sea, Se busca al que no sabe construir. Al fin que ya al tiene quien le maestro. construyó. Sí. pero es bien interesante ver cómo en realidad lo bello sí tiene un valor en la vida. Y yo creo que por eso vale la pena rescatar este tipo de ejemplos, no solamente para estudiarlos, que es asombroso, Claro. de decir qué ve una hembra en eso bello para elegir al macho, porque no es una característica directa del macho. O sea, es como O sea, una física no. aproximación. Ajá, física no Porque es. podrías decir, o sea, a mí me interesa que mis hijos tengan alas grandotas para que puedan volar más rápido. Pero no se está aquí no. fijando en las alas grandotas. Se está fijando en la capacidad de ese macho de hacer algo muy bello, como podemos ver ahí. Vean cómo Qué bonito. agrupó en diferentes Naranja, lugares, rosa, rojo, azul, de todos colores. pero todos separados y bien organizados. Y hay videos incluso donde les empiezan a salir, por ejemplo, algunos ponen bolitas de popó, ¿no? Al final es un color, es café, y hacen una montañita. Y les empiezan a salir hongos y cortan los honguitos para que quede solamente el color que a ellos les Ay, lo interesa. amo, tiene toque. Entonces, Esto es como un poema de la naturaleza. está bellísimo, Sí, claro, me sí. encantó. Es justamente la manifestación de belleza. Y ahora, a mí me lleva a preguntarme como, yo en mi vida, ¿cómo voy a manifestar la belleza? No hay que darla por hecho. Al final, sí se ha ido seleccionando a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. ¿Y cómo tú vas a promover estas manifestaciones de belleza en tu vida cotidiana? Porque sí son importantes, Claro. ¿no? Y tan importantes Y esos que... pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en la elección, en este caso de la pareja, pero en la vida, pues así también es. Claro, Los porque- pequeños detalles se te quedan más grabados en muchas ocasiones, más allá de lo que te pueden ofrecer en tema material o económico. Por supuesto, porque yo digo, ese pajarito hace el nido para atraer a la hembra, ¿no? Dice, pues hace toda la estructura, pero al final unos changos pelones estamos así maravillados viendo esos nidos, ¿no? Entonces... Y se me esos hace- changos pelones ya inventaron que, ay, no me importa, no sé ni cómo te llamas, no hagas nada por mí. No, sí haz algo por mí, tanto él como ella, Claro. ¿no? Hablando de Claro, los sí, por que dice supuesto. que somos primates, dice Ana Descalza. Hablando de los Amelia. humanos, menos tu abuelita y yo que dijimos nosotros no. Todos necesitamos, yo creo que el hombre necesita hacer ese cortejo para sentirse bien. Y las mujeres necesitamos, me van a perdonar las feministas, pero yo sigo pensando que si alguien te corteja, es más probable que tú aceptes ser pareja de una persona así. Sí, pues tiene que ver con todas estas historias de vida y, como les Claro. digo, esta enorme diversidad en la selección sexual, en esta serie de comportamientos extremadamente creativos y diversos que se dan en la naturaleza. Esta es una forma, hacer un nidito, un espacio bello para atraer hembras, pero hay muchas otras formas. Las arañas macho, por ejemplo, está una araña hembra que suele ser muy grande, el macho pone su espermatóforo, que es una telarañita con espermatozoides, con el semen, y lo que hace es medio cortejar a la hembra mientras intenta que no se la coman y ¡pum!, meter su parte genética, se amputa esa extremidad y se va corriendo. Y un macho, como solamente tiene 2 lugares donde puede agarrar su espermatóforo, solo se puede reproducir máximo 2 veces. Es una historia completamente distinta a la que estamos Claro. hablando es con los un pájaros tango argentino, pergoleros. sí. Nos fuimos de la Pero belleza al drama. Y es una gran diversidad, Claro. ¿no? O sea, y estudiar esto más allá, o sea, no hay que humanizarlo, simplemente maravillarnos Sí. con toda esta diversidad de expresiones Totalmente. que están en la Estaría padre naturaleza. que hoy tuviéramos una manifestación de amor de este tipo. Digo, no vamos a construir la casita, pero Aprovechando, aprovechando el aprovechando el sí, pájaro Amelia. pergolero. aprovechando el pájaro pergolero, un detalle, una flor, una cartita, Sí. oye, me están hablando del pájaro pergolero, me acordé de ti, te quiero. Llénale Punto. de belleza el día. Ay, Alma. qué ambiente. bonito, casi me convences. Gracias, ¿en dónde te encontramos? Ana Descalza en todas mis redes sociales, pero especialmente los invito a mi canal de YouTube. Muchas Perfectamente. gracias. Muchísimas gracias. Marco Paz está con nosotros, especialista en neurociencias, los pilares del aprendizaje. Vamos a ver cuáles son.
gusto tenerte aquí en el estudio, Marco Paz, especialista en neurociencias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, Marco. Gracias, Aquí es un aprendiendo placer. justamente de pájaros pergoleros y vamos a hablar del aprendizaje. Así es. De los pilares así del es. aprendizaje. De los pilares del aprendizaje. Exactamente. ¿Qué es el aprendizaje? Pues es cuando formamos una nueva red neuronal o la modificamos. Eso es el aprendizaje Ok. a nivel de neurociencia, ¿sí? Si yo aprendo algo, a medida que voy aprendiendo, voy creando esa nueva red neuronal. O por ejemplo, si yo ya tengo algo aprendido, por ejemplo, vamos a pensar, tengo un celular, ¿sí? Ya tengo una red neuronal para manejar este celular y tengo un nuevo celular. Entonces voy a modificar esa red neuronal que tenía porque el nuevo celular seguramente trae cambios, ¿no? Entonces ahí es donde se hace ese proceso de modificación. Pero digamos que el aprendizaje, el objetivo es primero los conocimientos, evidentemente, las destrezas, ¿sí? Las habilidades y esto va a tener un impacto en las conductas. Bien, normalmente se maneja el aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, los pilares del aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, de lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Pero yo sí abro el abanico, porque no nada más es desde el punto de vista cognitivo, sino es desde el punto de vista emocional también. Nuestro cerebro emocional aprende, nuestro cerebro instintivo aprende y nuestra parte motriz también aprende. Entonces hay un aprendizaje en estos tres conceptos: cognitivo, emocional, instintivo y motriz. Y para que se dé este aprendizaje es indispensable una maravilla que tenemos en el cerebro que se llama neuroplasticidad cerebral, que eso es lo que nos permite hacer esta creación de las redes neuronales, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la parte cognitiva, si les parece. Muy bien. Déjenme les comento lo siguiente. Nuestro sistema de educación que tenemos en México es espantoso. Así, Desafortunadamente es una realidad, ¿sí? no estamos generando un adecuado aprendizaje. No todos aprendemos igual. No todos. Pero hay un promedio, yo le llamo las funciones complejas del cerebro que tenemos que impulsar. ¿Cuáles son las funciones complejas del cerebro? El razonar, el analizar y el crear. Y no hacemos nada en la educación para eso. Lo que hacemos en la educación mucho es utilizar la memoria. Sí, no razonas, pero aprende. Como periquito. Pero como periquito. Claro, la memoria es importante, Claro. ¿no? El que yo sepa manejar los números es vía la memoria, el que yo sepa manejar el lenguaje es vía memoria, Claro, el que yo ciertas sepa áreas. leer es vía la memoria. Pero lo más importante es razonar, crear y el análisis. Por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de Radical de Eugenio Derbez. Ay, buenísima, ¿Sí? sí. En donde él muestra a un maestro de la parte norte del país que se dedica a hacer eso. No lo dicen en la película, ¿sí? Pero pone a sus alumnos a razonar, los pone a analizar y los pone a crear proyectos, ¿sí? Y entonces, de repente, en lugar de sorprenderse y apoyarlo, lo empiezan a atacar al maestro. se salió ¿no? del sistema. Porque se salió del Claro. sistema, exactamente. Bien, entonces... ¿Para qué razonas, no? ¿Para qué ¿Para qué razonas? andas razonando? No, Les hombre. enseñas así y así tienen que aprender. Sí, claro. Les voy a contar un dato que a mí se me hace muy lamentable también. Nosotros, por ejemplo, a nivel económico, mundialmente, estamos entre el 13 y el 15 a nivel económico del mundo, ¿no? Nuestra economía está... el sexenio pasado se nos cayó la economía y nos bajamos un poquito. Pero bueno, nosotros a nivel cognitivo, a nivel de IQ, estamos en el lugar 65. Fíjense qué lamentable. Y mucho es debido a lo que estamos comentando de nuestro sistema educativo, que no hace que los chicos razonen. Bien. Eso es por parte de la educación a nivel país, pero podemos hacer algo nosotros en casa. Claro. Nada más es dejarle el gobierno no me está dando. Sí, Con sí, este ¿cómo? dato aterrador del 65, el lugar número 65, de más bajo IQ, Así el es. IQ se puede aumentar dependiendo de las actividades que tenga. Claro. ¿Y hasta qué edad? Nosotros nacemos con un IQ, o sea, ya lo traemos, una estructura cerebral. Sí. La estructura cerebral se da mucho a base de microcolumnas en el cerebro. Los genios, por ejemplo, traen muchísimas microcolumnas, por eso son genios, pero nosotros traemos un promedio de 100. El IQ se mide en una estadística que es 100, entre 90 y 100. Y, por ejemplo, si yo nazco con un IQ de 100, pues puedo moverme de 100 a 110, 115, si estoy activando mi cerebro. Puedo bajar de ese 100. Así, pero si no activo mi cerebro, lo que tú dices acertadamente, me voy a 90 o me voy a 85. Una mala alimentación, niños desnutridos, por Así ejemplo, es, también tiene que ver. Exactamente, también tiene que ver, exactamente. La nutrición es muy importante. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo podemos potenciar al cerebro, ¿no? Entonces, como tú lo dices acertadamente, los padres somos responsables,
en muy buena parte de potenciar el cerebro cognitivo de nuestros chicos. Claro. Les comento que voy a dar un curso en enero de neurociencias para padres, en donde voy a abordar todos estos temas, ¿no? ¡Qué maravilla! Se los estaré Ay, comentando. Por qué favor. bueno, Sí. Váyanse apuntando. El curso, la esencia del curso es, voy a potenciar el cerebro cognitivo y emocional de mi hijo para prepararlo para la adolescencia. Ay, qué bueno, Marta. Está Ese buenísimo. es el objetivo del Sí. curso. Si ya nuestros hijos ya tienen 21 o más, ¿todavía puedo ir y me sirve para mí? Sí, claro. O sea, como claro que adultos, sí, me como refiero, adultos, podemos también hacer claro, modificaciones. Sí, claro que sí. O adultos, Porque aunque no tengan hijos, vemos pueden. todas Claro. esas modificaciones que se están dando a nivel cerebral. Bien, vamos a entonces abordar la parte cognitiva del cerebro. O sea, ¿cuál es una de las cuestiones, uno de los pilares esenciales para que yo aprenda? Es la atención. ¿Sí? Yo debo de poner atención para poder aprender lo que quiero aprender. ¿Sí? Y hay un concepto que se llama la inatención. ¿Sí? ¿Qué es la inatención? El que yo pueda concentrarme sin que mi entorno me distraiga. Esa es la inatención, que tenga ese poder de concentración, que estoy aprendiendo y mi entorno no me está distrayendo. Esa es la cuestión de la inatención. ¿Sí? O sea, otra parte importante, muy importante para que yo quiera aprender, es la motivación. Tengo que estar motivado en lo que quiero aprender, ¿no? Si no estoy motivado, no se me va a dar mucho el aprendizaje. Lo sentimos más como carga. Exacto, ¿no? exacto, así lo como que decías no me de cómo gusta. nos Los hacen- niños, por ejemplo, lo vemos muchas veces, ay papá, es que no me gustan las matemáticas. Me tengo que aprender las sí, tablas. Sí, pues, sí. entonces eso. Pero si te gustan las matemáticas, es mucho más fácil aprender, Claro. ¿cierto? Entonces, ese es un tema importante y va muy ligado con el talento. Ok. Si yo tengo talento para las matemáticas, me voy a sentir motivado para aprender matemáticas. Entonces, ahí es donde los papás tenemos que aprender a identificar el talento de los chicos para impulsar su talento. ¿Sí? Es otra parte importante. Evidentemente, cuando yo aprendo, también fundamental es que comprenda lo que estoy aprendiendo, ¿no? Muchas veces no comprendemos. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, una maestra era terrible y nos dejó un caso, pues que yo no lo comprendí. Me lo aprendí de memoria y contesté de memoria, pero yo no lo comprendía porque no lo sabía explicar, ¿no? Entonces tenemos que comprender lo que estamos aprendiendo. Otra parte importante es lo que estamos comentando, el razonar y el analizar lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estos conceptos nos van a llevar a lo que se llama la consolidación, es decir, la consolidación del aprendizaje. ¿Sí? En donde yo he empezado a crear una red neuronal, la voy consolidando a través del aprendizaje, a través mucho de la repetición, y ya estoy creando una red neuronal que es la consolidación. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, hay estudios muy importantes en neurociencias acerca del sueño. ¿Sí? En el sueño no se aprende, ya se sabe que no se aprende. Por ejemplo, las personas que ponen una grabadora y se ponen a escuchar inglés para aprender inglés, no se aprende. Pero sí se consolida lo que aprendimos en el día. Okay. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay un experimento que se hace con ratones, en donde los enfrentan a un laberinto y les ponen microchips al ratón para ver qué tipo de neuronas se están activando cuando van descubriendo el laberinto. Qué maravilla. Entonces, esas neuronas se llaman neuronas de espacio. Entonces, ven cómo el ratón empieza a tener una neurona para que llegue a un espacio, llega al siguiente espacio y se prende Porque otra además neurona. corren rapidísimo y no Sí, chocan sí. en el laberinto. Sí. Sí, y Como es si se lo impresionante supieran. lo que hace. ¿sí? Sí, claro. Entonces, eso, y después se encuentra en el experimento que en el sueño el ratón está volviendo a replicar el laberinto. O sea, se afianza el Sí, conocimiento. afianza el conocimiento. ¿Qué tal? Qué maravilla. Otra cosa muy padre de experimentos que hacen con ratones, y esto obviamente lo llevamos a los humanos. Por ejemplo, ponen a 2 ratones hermanitos los dos, ¿sí? De la misma edad. Y a uno lo ponen en una jaula sin nada. La jaula no tiene nada. Le ponen su comida en un recipiente, el ratón no tiene que hacer nada para conseguir la comida y lo dejan ahí. Y al hermano lo ponen en una jaula enriquecida, que le llaman enriquecida. Por ejemplo, que en donde él para comer tiene que activar una palanca, para tomar agua tiene que activar una palanca, la famosa ruedita del ratón donde está ejercitando, y enriquecen su entorno. Y luego los enfrentan a un laberinto a los 2 ratones. ¿Y qué creen que pasa? No, pues el comodino no sabe ni por El dónde. comodino no logra descubrir Le dieron todo sí. y eso pasa, lo Ay, vemos pues con los sí. hijos, ¿no? Exactamente. Si No ya saben. tengo todo gratis, ¿para qué me esfuerzo? Exactamente. Entonces, eso es muy importante en la cuestión del cerebro, del aprendizaje. Necesitamos vivir en un ambiente enriquecido. ¿Sí? Marco, perdón que te interrumpa, pero ¿en dónde es que entra el que tengamos mayor facilidad de aprendizaje kinestésico, visual? Habemos quienes tenemos mayor facilidad para que nos
caigan las cosas dependiendo de estos sentidos. Sí, claro. Ahí, ¿cómo sería? Esa es una cuestión de lo que llamamos el talento, ¿no? Okay, hemos sido talento. dotados de talento. Pero yo, por ejemplo, yo no he sido dotado de talento para manejar a la mejor física, ¿no? O a la mejor química. Por ejemplo, la película esta de Oppenheimer, a mí me encantó, no tuvieron la oportunidad de verla, porque él como líder maneja muchos talentos diferentes. Se trae al genio en matemáticas, se trae al genio en física, al genio en química, pero el genio en química no era genio en matemáticas. Claro, no todos saben de todo. No todos saben de todo. Sí. Entonces tienes que identificar tus talentos, ¿sí? Eso se llama inteligencias múltiples. Okay. ¿Sí? Tenemos inteligencias múltiples, identifico mis talentos y los voy a potenciar. Y yo como papá tengo que identificar el talento de mis hijos para potenciarlos. Sí, porque si es más visual y me la estoy llevando en pura cosa auditiva, nomás no le va a entrar nunca el conocimiento. Exactamente. No, o es más artístico que matemático, pues entonces métele más a lo artístico, ¿no? Claro. Que es para lo que es bueno. Claro. O al claro. revés. Al revés. Hay una cosa interesante, por ejemplo, en neurociencias, que los papás, ojalá nos estén escuchando algunos de las escuelas, los horarios son importantes para aprender, ¿eh? O sea, no es lo mismo estar tomando una clase de matemáticas a las 7 de la mañana que a las 9. ¿Qué tiene que ver? Entiendo que después del recreo no debe haber matemáticas, Sí, claro. pero en este caso con tan Cuando con tan tú poca estás a las diferencia. 7 de la mañana, tienes poco tiempo que te levantaste, acabas de desayunar. Estás medio somnoliento. Sí, vas medio somnoliento. A las 9 de la mañana ya estás despejado. O sea, es el mejor Sí, momento. es el mejor momento para poner clases de matemáticas, clases de química, clases de física. Eso ya también se sabe en neurociencias. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Qué 9 de importante la es esto. mañana. No, y Sí, bueno, sí. si lo llevas también reflejado ya como adultos a un tema laboral, pues normalmente llegamos y las primeras horas son del cafecito y de la platiquita para Despiértate, despertar ¿no? y ahora sí ya Sí, viene sí, Vamos sí. empezando el programa a las 9 de la mañana. Exacto. ¿Cómo Listo, ves? ya Marco Paz nos está diciendo. A las 9 de la mañana. Yo por eso llego a las 9:30, ¿eh? Ya bien despierto. Ya bien Sí, despierto. ya para que venga yo bien despierto. Bien, esa es la parte cognitiva que quería comentar. Ahora viene la parte emocional, ¿sí? O sea, una cosa que debemos ser conscientes, la inteligencia emocional no se hereda, no nacemos con inteligencia emocional. No, y Se lo vemos crea. los que tenemos más de un hijo, ¿no? Que hay Se quien es muy crea. bueno y otros que no. Se crea la inteligencia emocional, se va creando, ¿no? Y se crea mucho con base en qué, en algo que yo manejo mucho en terapia, que es la autorreflexión. Que reflexiones tus conductas, que reflexiones tus emociones, que reflexiones sobre los pensamientos que están alimentando a la emoción. Sí. Eso es súper importante, ¿eh? Yo puedo tener una emoción negativa, por ejemplo. Hoy, no, se me murió alguien, ¿no? Desgraciadamente. Tengo esa emoción negativa y mi pensamiento está alimentando, pero ¿por qué se murió? No es justo, eso no puede ser. Y está el pensamiento alimentando la emoción. Entonces, cuando el pensamiento alimenta la emoción, se crea el sentimiento. Y entonces entra un sentimiento de tristeza. ¿Sí? Entonces, la autorreflexión es muy importante para empezarme a conocer. ¿Qué emociones estoy autoconocimiento. alimentando, no? ¿Cuáles son las emociones Claro. que están vigentes en mi día con día? Para analizarlas Sí. y tratar de llegar a lo que hacemos en terapia, a la raíz de la emoción. ¿Qué es lo que está provocando esa emoción? ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Entonces, y también evidentemente la inteligencia emocional se va a crear con el entorno en la infancia y en la adolescencia. Y de eso somos responsables los papás, ¿no? Si mi hijo vive en un entorno violento, Claro. pues va a ser una persona violenta, evidentemente. Si mi hijo vive en un marco de paz y armonía, sí, pues va a ser otra cosa, ¿no? Va a Claro. ser un niño tranquilo, amoroso y todas estas cuestiones. Entonces, Marco, sí. si estas personas que hayan nacido en un mundo violento o adverso de alguna manera, cuando eres adulto puedes hacer algo, puedes tomar cartas en el asunto. Porque, ok, te violentaron, te hicieron pedazos de niño, pero no por eso vas a cargar esta cruz toda Claro, tu vida, claro. ¿o sí? No. No, O sea, eso es lo bueno de este asunto. ¿y por qué no? Por el efecto que sabemos que es la neuroplasticidad cerebral, lo que yo acabo de hablar Sí, hace sí. un momento. O sea, la neuroplasticidad cerebral me permite crear redes neuronales, pero también me permite deshacer redes neuronales. O sea, ya reflexioné si fui Sí, violentada ya o trabajé. violentado. Pero Yo- te puedes ir ahí, perdón, tanto a ser violento como a ser sumiso, porque igual y fuiste tan violentado que te quedaste en la sumisión, de decir, pues sí, a mí que me A mí violenten que toda me la peguen, vida porque sí. ya me acostumbré a que me violenten. Yo personalmente, sí, mi papá era una persona violenta y nos golpeaba. ¿sí? Y entonces yo tuve que hacer un proceso de transformación
porque yo era un adolescente violento. Yo me peleaba y hacía muchas cosas, pero pude hacer un proceso de transformación. Yo ahora sí que yo soy un ejemplo. Me decía mi esposa, pues que hace 11 años que no te enojas. ¡Qué maravilla! Pues qué maravilla, ¿no? Claro. ¿Y por qué me enojé? Ya no me acuerdo. O sea, sí Ay, se mi puede. esposa sí claro que se puede. Vía un trabajo interior. Claro que se Hacerte puede hacer un proceso de responsable de lo que transformación. está pasando Sí. en ti. O sea, conocemos al sociópata. ¿Qué es el sociópata? Es un producto de la sociedad, por eso se llama sociópata. Y es un chico que fue violentado, a lo mejor abusado, violado, qué sé yo, golpeado, y se volvió un monstruo. Y que no tiene conciencia Así es, del no daño tiene que conciencia hace. Entonces, se puede reprogramar Sí. eso. En el caso del psicópata sí es diferente, porque el psicópata es una persona que trae un daño a nivel del lóbulo frontal. Sí está la cosa un poquito más complicada. Pero el sociópata se puede reformar, ¿sí? Viviendo en un ambiente de amor, de armonía y de paz. Y si no somos ni uno ni otro, nomás estamos ahí a lo mejor algo atorados, bueno, pues busque una buena terapia con Marco Paz. Marco, nos interesa muchísimo el curso para papás, nos avisas con tiempo. Sí, claro. Sí, en dónde hay que inscribirse. Sí, y va a demás. ser empieza el sábado 18 de enero, luego sigue el siguiente Van sábado. a ser y los sábados. Tres Tres sábados. sábados. Perfecto. Buenísimo. Apartados. Vayan apartando enero. ¿En dónde te localizamos? Bien, mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden localizar para cualquier tipo de terapia. Pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí está. Que tengan Marco un Paz. feliz día. Muchísimas Igualmente. gracias. Con mucho aprendizaje. Igualmente. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada. Está usted aquí en confianza. Estamos de vuelta. Ahora ya nos vamos. Ya nos vamos. Oye, damas de volada, agradecerle al señor Rubén Barrera. Él es maestro, es pianista. Nos mandó saludar y felicitar por el programa. Muchas Dijo gracias. maravillas de nosotros, principalmente Gracias. de ti, mi querida Amelia, para Gracias, que Rubén. haga de su conocimiento, que sí se está leyendo. Y a Ana Descalza también le pasamos su recado. Muchísimas gracias, maestro. Y obviamente también a todos los que nos acompañaron en radio, en televisión, quienes estuvieron vía streaming. Y recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ya estamos en el ombliguito de semana. Ya nos falta menos, Ame. Que tengas excelente miércoles. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todo el equipo maravilloso. Gracias a ustedes que nos siguen a través de televisión, de radio, de redes sociales, vía streaming, por donde nos sigan. De verdad que les agradecemos muchísimo. Y si lo permiten, mañana en punto de 8:30 de la mañana seguiremos platicando aquí muy, pero muy en confianza. Lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.